Ok, compañeras, entonces, regresando en donde habíamos quedado en esto de las competencias del terapeuta, otra parte importante es la de evaluar los procesos y los resultados de dicho proceso terapéutico, o también si es una asesoría. Porque nos va a permitir varias cosas. Primero, este, hay que encontrar si hay dificultades eh, que pueda tener la persona que está yendo con nosotros o nosotros mismos en el proceso. O sea, justamente hoy en la mañana estaba comentando a los alumnos que estamos hablando de esto de cuando, no de la terapia ecléctica, sino de ser eclécticos, que no es lo mismo. Esta parte que yo les decía que hay ocasiones en las cuales ciertas cosas puede que se te atoren con un modelo y no está mal que utilices técnicas de otros modelos para momentos puntuales, tú como terapeuta, si así lo consideras y lo evalúas pertinente. ¿Sí? Entonces, por eso es muy importante la parte de evaluación del proceso y también del resultado. Es decir, si tú en el proceso como terapeuta estás viendo que en cierta temática no estás teniendo un avance o, por ejemplo, a mí me pasa mucho de que, ok, me hablaron algo en terapia y es un tema como ahí secundario si tú quieres, pasa el tiempo, digamos 1 o 2 meses y ves que se empieza como empiezas a resolver ciertas cosas y ese tema que era un tema secundario se empieza a convertir en un tema primario. ¿Por qué? Porque el otro ya lo trabajaste, empieza a desaparecer, se empieza a modificar la conducta, los comportamientos de la persona, pero esto que era un tema secundario, como no se abordó, digámoslo así, de lleno, pues empieza a cobrar notoriedad. Y entonces a lo mejor, lo más probable es que, no lo más probable, sino tú tienes que evaluar si lo mejor para ese tema es seguir con tareas de ese modelo. O les puedo poner otro ejemplo, hay veces que vienen personas y me dicen que ya habían trabajado ciertas cosas y que no notaban avance o que sienten que se estancaron. Entonces siempre es muy importante preguntarle a las personas que vengan con nosotros, pues, a qué tipo, con qué tipo de terapeuta iban y qué modelo tenía el terapeuta. También por eso es muy importante que nosotros le comuniquemos a las personas pues cuál es nuestro modelo terapéutico para que la persona sepa qué tipo de tratamiento va a llevar. O sea, igual puede ser irrelevante en ese sentido de que, ok, ¿para qué quieres saberlo? Bueno, por en algún momento, digamos que la persona quiera cambiar de terapeuta, entonces es importante decirle al nuevo terapeuta, oye, ¿sabes qué? Yo antes iba con un terapeuta gestal o con un terapeuta cognitivo, con un terapeuta psicoanalítico y eh, aparte de esa retroalimentación que te da la persona que va contigo, pues también preguntarle si le estaba sirviendo, si sentía, o sea, ¿por qué dejó de ir con el otro terapeuta? Por eso es muy importante evaluar eso, la parte de los procesos y los resultados. Y también, si ves que algún proceso tuyo funciona, pues hay que evaluarlo. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Sí? En esos procesos, cuando las personas dejan de ir contigo, pues hay que evaluar. Ahora sí que es como una situación amorosa, entre comillas. Cuando alguien se separa, pues hay que evaluar qué cosas son mías, qué cosas son del otro. Igual en un proceso terapéutico, si alguien abandona la terapia contigo, pues tienes que tener autocrítica, pero también tienes que saber distinguir entre, ¿sabes qué? No es que yo en sí me haya equivocado, es que quizá el modelo no le servía a esa persona o no era su momento para cambiar. Por eso es muy importante esa parte de ir evaluando tanto el proceso como los resultados. No se evalúa hasta el final. Eso es evaluar, o sea, mal. Si nada más evalúas al final, digamos, el proceso, pues
vas a estar limitado, no te voy a decir que te vas a equivocar, pero vas a estar limitado. Hay que evaluar cada determinado tiempo cómo vamos. De vez en cuando hacer una retroalimentación si es que ves que el paciente o el cliente no te comunica nada, porque les digo, hay veces que o sea, está implícito en la terapia, o sea, notas que le está sirviendo y aparte te lo comenta la persona, ¿no? Pero va a haber otros momentos en los cuales pues no te diga nada y sí es importante preguntarle, como hacer un corte de caja de hey, cómo te estás sintiendo, cómo vamos con esto, sientes que has tenido alguna evolución, etcétera, etcétera. También preguntarle a la persona cómo ha impactado la terapia en su estilo de vida. O sea, o que ustedes lo evalúen, vean. Obviamente conoce a la persona cuando llega, te vas a dar cuenta más o menos de su estilo de vida y cómo por el proceso terapéutico su estilo de vida probablemente se modificó. ¿Sí? Entonces esto es importante. ¿Qué otra cosa? Recaídas hay que cuidarlas. Acuérdense que la terapia no es un proceso que va así, sino que puede tener de vez en cuando cierta caída. Normalmente depende, ¿verdad? También de cada proceso, pero normalmente es, digamos, desde mi experiencia, aquí se lo voy a hablar desde mi experiencia porque obviamente depende, es diferente en el psicoanálisis, en el cognitivo conductual, etcétera, pero normalmente en mi caso es, para no decirles un tiempo porque también depende de la persona, etcétera, pero normalmente cuando empiezan las mejorías un poquito profundas, que pudiera ser a los 2 meses, 3 meses, viene un bajón fuerte. Y eso que ustedes lo sepan, en un proceso terapéutico, aunque sea muy, 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 muy bueno, va a haber por lo menos una o 2 sesiones de recaída. ¿A qué me refiero de sesiones? Por decir de tiempo. Unos 15 días en la persona, una semana, se puede extender, quizá tener un mes un poquito duro, pero ya ahí que habría que evaluar, sí, es muy raro, yo les diría que ya, porque ya el mes es mucho tiempo, pero sí, 1 o 2 semanas en las cuales la persona te va a decir, ay, venía con todo, sentí que iba mejorando y ahorita todo está todo mal, etcétera, etcétera. Ahí en ese momento de esa recaída son muy importantes ustedes obviamente durante todo el proceso, pero ese momento de la recaída es muy importante saber cómo actuar. Obviamente no les voy a decir cómo actuar, pero lo que sí es importantísimo en ese momento de recaída de los pacientes es que ustedes conserven la calma, o sea, que no te mueva a ti de, no, ya está saliendo todo mal, no hice bien mi trabajo. No, es un proceso normal dentro de la terapia. Hay que darle mucha seguridad a la persona. Ahora, algo que les ayuda muchísimo para que esas recaídas no tengan o no generen una desconfianza en el paciente, yo les diría que es aclararles en la primera sesión qué va a pasar. O sea, quizá los alumnos de psicología pues ya lo tienen un poquito claro porque me imagino se los dicen los maestros. Yo normalmente alumnos que vienen conmigo a terapia pues lo saben porque yo sé que se los digo en clase. Pero las personas que no me conocen o que sé que no he tenido mucha clase con esos alumnos o personas que no me conocen y vienen a la terapia conmigo o que me conocen de otro lado, de otros trabajos que no sean alumnos, a ellos sí la primera sesión yo les digo, ¿sabes qué? La terapia es un proceso que en algún momento vas a tener una recaída, que no te asustes, va a pasar porque es normal que pase. No todo quiere decir que vas a ir hacia arriba. Pero ojo, que hay una recaída no significa que no estás avanzando. Eso es muy importante. Les repito, que hay una recaída no significa que no estés avanzando. ¿Sale? Entonces eso va a ser muy, muy importante. Acuérdense siempre de
recordar el objetivo inicial de la terapia, porque ya después cuando llevas tiempo, perdón, te puede pasar que olvides, pues, para qué venía la persona. No hay que olvidarlo. Hay que tener cuidado con las recaídas. Les repito, una recaída es algo, entre comillas, normal en el proceso terapéutico. Recaída me refiero a una semana difícil, unos 15 días difíciles, en el sentido de que estás trabajando algo, la persona sentía que estaba mejorando en ese tema específico, y va a haber una semana o dos en las cuales como que la vida te dice la vida, sí, ya tienes dominado esto, a ver, vamos a ver, y como que te pone ciertos problemas en tu camino que tienen que ver con ese tema que trabajaste, ¿sí? Y entonces es como, a ver, pon ahora sí en práctica todas las cosas que has aprendido en terapia, ponlas en práctica, ¿sí? Esto es muy importante. Ahí ustedes lo que deben evaluar en esa recaída, en una que es normal, porque si son varias recaídas hay que revisar si realmente estamos haciendo un buen trabajo, si ese modelo es el que le sirve a la persona, etcétera. Es una recaída en el proceso, normalmente, una. Y ahí lo que sí tenemos que hacer en la recaída es que tenemos que evaluar si la persona utilizó las herramientas que le dimos previamente, ¿sí? Y si estos problemas que se le están presentando muy fuerte, entre comillas ahora, los está sabiendo manejar de mejor manera a cuando vino inicialmente con nosotros, ¿sí? Entonces eso va a ser muy, muy, muy importante. Acuérdense de dar apoyo, la cuestión de estarle reflejando a la persona, saber sintetizar lo que nos dice la persona, porque la persona nos dice muchas cosas en una hora, hay que saberlo sintetizar, hay que saber reflejar, o sea, lo que me dices te lo regreso para que te escuches, porque luego la gente no se escucha, y la cuestión de dar apoyo, ¿ok? Ahora, hay cosas, o mejor dicho, conductas que favorecen la relación y la alianza o la conexión que puedes hacer con la persona que va contigo a terapia. Uno, hay que reconocer la presencia de los sentimientos de la persona. O sea, en pocas palabras, no hay que invalidar a la persona. Muchas personas en su alrededor van a invalidarla o ya la invalidan. Entonces lo menos que necesita, esto sí les diría, lo menos que necesita es que nosotros lo invalidemos. O sea, no te duele. Podemos caer en ese error. Sí, ese sí sería un error técnico. Ahora, cuando tú entiendas a la persona, o sea, que no realmente estás entendiendo a la persona, hay que cuidar mucho. Cuando digo cuidar, o sea, busquen la manera, no me refiero a que estén con miedo. Hay que cuidar mucho cómo expresamos al paciente o al cliente que estamos comprendiendo lo que él está sintiendo, que es la famosa empatía, pero acá va algo más allá. Es cómo le comunico que realmente lo estoy entendiendo, ¿sí? A mí muchas veces me pasa, nada más como ejemplo, le repito, no quiere decir que ustedes hagan lo mismo. Yo en su momento, no sé si les he contado, que cuando salí de la universidad caí en depresión porque empecé una relación con una compañera. Resulta que la compañera nunca había terminado el novio, pero en la universidad ya había dicho que lo había terminado, etcétera. Y entonces cuando me doy cuenta que no lo había terminado, el muchacho tampoco sabía que le estaban poniendo el cuerno, yo caí en depresión. Y entonces hoy en día les puedo decir que cuando recibo personas que tienen depresión, casi todos me dicen, es que la gente no me entiende. Sobre todo esta parte de que no te dan ganas de hacer cosas, que no tienes ganas de ir a ningún lado, que no significa que vas a estar acostado en la cama, tirado, y como se imagina la gente. O sea, tú puedes estar en tu casa haciendo cosas y
puedes tener que ir a la escuela, no vas a la escuela porque pues, no se te antoja, no vas ni siquiera al mercado, no haces las cosas fundamentales porque tienes ese vacío existencial. Entonces normalmente las personas que acuden por depresión me dicen es que la gente no me entiende, no me entienden lo que siento, y luego hay veces que me quieren explicar algo y como que se quedan así de, no me va a entender lo que le estoy diciendo, o me dicen, yo sé que no entiendes esto, ¿sí? Y cuando yo les expreso, porque obviamente cada quien lo vive de diferente manera la depresión, pero yo cuando les expreso lo que yo sentía cuando tuve depresión, ahí es, por ejemplo, con las personas que tienen depresión, es como conectamos muchísimo. Se nota en el rostro, ¿eh? O sea, su rostro como, no sé, es como pasar, o sea, para hacer una analogía, imagínense que llevan un año en el extranjero, pero en el extranjero, no sé, algo retirado donde se hable otro idioma. Y llevas un año hablando otro idioma y extrañas lo mexicano, y de repente te encuentras o escuchas a alguien que habla español y es ah, alguien que me entiende, alguien que va a entender mi mismo idioma, alguien que, sí, más o menos es ese, yo les daría esa analogía, es esa expresión que hace una persona cuando genuinamente tú dices algo y dices, y la persona que viene contigo dice, sí, eso es exactamente lo que siento, ¿cómo sabes? ¿Sí? Entonces es muy importante, les repito, cómo expresamos. Si trabajen esa parte, tengan mucho cuidado en cómo expresas a la persona que lo entiendes. Porque luego a veces podemos pensar que estoy expresando de una buena manera, que lo entiendo, y la verdad puede ser una pésima manera, ¿sí? Entonces, esa parte. Ahora, otra cuestión que también, por cuestiones de experiencia, me toca que algunas personas que vienen conmigo me comentan también lo siguiente. El terapeuta, ok, eres un experto en el tema, ok, o eres el idóneo para ese tema, pero que no se conviertan en esos profesionistas autoritarios. O sea, yo soy el que sé, tú no sabes, entonces no sean así. O sea, una cosa, le repito, es ser experto en el tema o que seas la persona idónea para esa problemática, pero nunca, nunca vayan a perder el piso y vayan a ser este tipo de personas profesionistas autoritarias. No solo terapeutas, se da en todos los ámbitos, cae muy mal, ¿sí? Ahí en lo que, por ejemplo, en donde ustedes pueden aparentar o parecer autoritarios, y a lo mejor ustedes no quieren ser autoritarios y dicen, pues yo no siento que estaba siendo autoritario, pero la persona que va con ustedes puede decir, este cabrón es muy autoritario, o esta persona, es en un error técnico que podemos cometer, que es, y por eso es una de las cosas que no se hace en terapia, el decirle al otro lo que tiene que hacer. Cuando nosotros le decimos a las personas lo que tienen que hacer, nos vemos, proyectamos, aparentamos, parecemos, como le quieran decir, autoritarios. Entonces también por eso nosotros como en terapia no les decimos qué hacer a las personas, porque luego podemos proyectar autoritarismo o ser autoritarios, y eso no gusta. No gusta por un montón de cosas. Ya si quieren meterse a cosas más técnicas, pues alguna de las personas que vayan contigo puede que sus papás hayan sido autoritarios, ¿no? Que no es lo mismo autoritarios a tener autoridad, autoritarios, ¿sí? Por ahí tenía un documento muy bueno de esos temas que provocaban papás autoritarios, pero lo perdí completamente, o sea, se me descompuso la computadora, donde tenía ese documento, ya nunca lo encontré. Y de los grupos que les mandé ese documento, que fue de otra escuela en pedagogía, yo creo que ya no lo tienen, y ya no tengo el contacto pues con esos alumnos, pero un documento muy bueno respecto a qué ocasionan los papás autoritarios. Voy a tratar
de buscarlo en este fin de semana que tengo, ya más libre, a ver si lo encuentro, porque sí sería un documento que les serviría muchísimo para que ustedes entiendan. Era un documento muy bueno de qué provoca un papá autoritario y la diferencia con tener autoridad, que no es lo mismo, ¿sale? Entonces, por un montón de circunstancias, proyectar autoritarismo en terapia no es algo, ¿cómo les puedo decir? No es algo que favorezca la alianza, ¿sí? Porque no les quiero decir no es algo bueno, pues es que depende también, ¿sí? Pero no es algo, bueno. ¿Qué más? Permítanme. Ok. Ahora, que se note el interés, pasa también en clase, ¿eh? Y usted que se note el interés de ustedes por ayudar a la persona, o sea, que sea algo genuino, que no sea nada más por el dinero, que no sea tampoco algo por trabajo, o sea, eh, que sea un interés genuino, o sea, acuérdense, qué mejor que puedas ganar dinero haciendo algo que te gusta y ayudando a la gente, ¿sabes? Entonces, que no... Y también algo muy importante, yo hay ocasiones en que, pero esto ya lo hago con personas que ya tienen un proceso conmigo y trato de no hacerlo pues seguido, ¿verdad? Pero si yo el tiempo lo voy a tener muy ajustado, voy a estar muy apretado de agenda, prefiero cancelar la cita y pasarlo otro día para darle a esa persona, ¿sabes? Como la atención. O te puede pasar también de que si estás enfermo, es muy importante que tú evalúes, pues, qué tan, y que seas sincero. A mí me ha tocado cancelar citas por gripa y por dengue. Por gripe y por dengue. Ahora, con dengue también di terapia. Me acuerdo que tenía dengue y di terapia. Creo que nada más fue una persona. Creo que fue una persona o dos. Justo cuando tenía dengue, que ya había pasado lo de la fiebre, pero me sentía muy cansado. Y ahí yo decidí dar terapia, fíjense, también para que vean el contexto, o sea que les voy a tratar de dar como una pintura completa. Era una primera cita que ya me habían hecho y entonces, cuando te hacen una primera cita yo sí les diría, solo que si algo muy fuerte, cancélala, porque si la cancelas, es muy probable que la persona ya no vaya contigo, ¿sí? Entonces, eso. Entonces hay como con esas dos personas que di terapia en pandemia, teniendo dengue, era su primera cita y me hicieron la cita antes de que yo supiera que tuviera dengue. eh, y digámoslo así, que no estaba en una posición así como que totalmente muy mal, pues di la terapia, ¿ok? Porque consideraba que podía. Si hubiera sido una persona que ya conociera, ahí sí lo hubiera cancelado, o sea, sí le hubiera dicho, ya sabes que me está pasando esto, perdóname, pero ¿qué te parece si lo pasamos a otro día? ¿Sí? Ahí sí les diría, pero también les repito, traten de que no sea muy seguido, porque también si tú te estás enfermo o tienes la agenda muy apretado, tienes algo que te haya pasado, pero muy fuerte, la persona va a notar que no estás ahí, o sea, que no estás presente, que no estás al tanto de la situación, o sea, en este caso el proceso terapéutico. Entonces, mejor es no hacer nada y cancelar la cita, pasarla a otro día. ¿Qué más? También, pues esta parte que ya la hemos dicho, mm, o sea, ir haciendo una retroalimentación, ¿sí? De si la persona se mantiene comprometida con el proceso o ya está perdiendo ese compromiso con el proceso. Eso ustedes lo notan, ¿eh? Y no tiene que ver con la periodicidad que va a terapia. Yo tengo personas que vienen cada semana, personas que vienen cada 15 días, tengo personas que vienen cada mes,
pero les notas el compromiso. En donde tú no ves el compromiso, normalmente yo desde mi experiencia, les puedo decir, y ahí pues otros maestros pues les podían platicar ellos desde su experiencia cómo no notan. A mí me pasa mucho que me hacen la cita, por ejemplo, hay personas que están comprometidas, cancelan por ciertas situaciones su cita, pero para la siguiente semana o no van, si es cada 15 días, por ejemplo, me puedo cancelar ese día que le tocaba y pues, pero en 15 días nos vemos. Ah, ok, perfecto, y en 15 días los ves. Pero donde tú notas que no hay compromiso es en dos cosas que yo les diría. En que te cancelan y no te vuelven a hacerla o no te reagendan. Es simplemente como ya, no te buscan. Y luego te vuelven a buscar 2 meses después, pero tú ya sabes por qué es, porque tuvieron un problema que no saben manejar y quieren otra vez como que nada más el desahogo. Y tú ya sabes, van a venir y van a dejar de venir y luego otra vez y así sucesivamente. Y otra cosa donde tú puedes notar la falta de compromiso es cuando tú le dejas algo a las personas y no lo hacen. O sea, les dejas una tarea terapéutica, ojo, yo siempre les digo, no son forzosas, pero que no hacen nada. O sea, nada de lo que tú les dices, entonces tú también a veces como terapeuta dices, bueno, ya para qué le dejo cosas si no las hace. Ahí tú también notas el compromiso, porque fíjense bien, a mí normalmente cómo me pasa. Llegan las personas conmigo y a veces solitas las personas son, me dejaste esto de tarea. Y ahí es donde tú notas el compromiso. Vienen, digamos, entre comillas, la tarea hecha. O sea, ¿a qué me refiero a la tarea hecha? O también hay otra parte, otra variante, por ejemplo, que no la hagan, pero que vengan contigo y en cuanto llegan te dicen, oye, no, pero es que me estaba pensando en venir o no porque no hice la tarea o no hice lo que me encargaste. Eso también es compromiso. Puede que tengan una resistencia para lo que estás dejando, pero tienen el compromiso. ¿Por qué? Porque vienen a su sesión con el miedo pues de que no han hecho esto, pero no quieren dejar de venir. Entonces ahí también hay un compromiso. Entonces le repito, donde más ve la falta de compromiso es donde en el proceso no hacen nada de lo que tú le recomiendas de hacer diferente, nada. No se arriesga, no nada, y nada más te vienen, y sobre todo lo vas a ver en que te vienen a contar los mismos problemas. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ahí te dirías falta de compromiso. Y esta parte que les digo, que te cancelen la cita y ya luego no te reagenden, no te busquen en un tiempo y luego te vuelvan a buscar. Ahí es donde tú notas la falta de compromiso. Entonces, esas cosas son las que, esas conductas son las que les puedo decir que puedes hacer para que la relación con el terapeuta, o sea, contigo como terapeuta, sea más sólida, ¿sí? Ahora, algo muy importante que yo creo que es algo de lo que les puede llamar muchísimo la atención, qué errores se pueden cometer en terapia, ¿sí? Cosas muy básicas, criticar o corregir al paciente o al cliente. Sobre todo la crítica, ¿sí? Si lo criticas por algo que hizo, bye, se pierde lo que es la terapia. También ponerse a la defensiva por cosas que el paciente nos pueda decir. Oye, el otro día me estaba durmiendo en terapia, ¿por qué? Que te pongas a la defensiva. O que exprese una creencia, como por ejemplo ahorita lo estoy mencionando mucho, no somos policías morales los psicólogos, y que te diga la persona, pues le puse el cuerno a mi novio o a mi novia, y que tú te lo tomes personal. ¿Sí? Eso es muy importante. El error también clásico es de andar contando lo que te dice la persona. Sí, por ejemplo, en mi caso, que soy docente y doy clases de psicología, y quiero comentar un caso, utilizar un caso, o comentar cierta sesión, hablar cierta sesión
porque funciona para cuestiones pedagógicas, etcétera, etcétera, tengo que decirle a la persona que va a terapia conmigo, eso ahora sí cuando ya tienes experiencia tú lo sabes, entonces hay que comentarle a la persona que viene contigo, oye, ¿sabes qué? Fíjate que el proceso ha sido muy bueno y me serviría, doy clases y me serviría muchísimo en cuestiones pedagógicas. ¿Crees que haya problema si comento cosas que pasaron aquí en clase sin decir tu nombre, sin decir nombres de las personas, simplemente comentar la situación o hasta me das permiso para comentarlo como una situación ficticia sin decir que es un paciente mío, porque también lo podemos manejar así. Es como si inventamos un caso, ¿sí? Entonces, pero hay que pedirle permiso a la persona. Si la persona que te dice que sí, bien. Si te dice que no, es muy importante mantener la palabra. Ok, me dijo que no. Nunca sabes quién puede conocer a quién, ¿sí? Eso sería como segundo punto. O sea, no sabes quién puede conocer a quién, porque el primer punto o la importancia de por qué no, pues porque la persona me está diciendo que no y tengo que respetar lo que me está pidiendo mi paciente o mi cliente, ¿sí? Por respeto y por ética. Las cuestiones de juzgar bien y mal las cosas también es un error. Por eso yo les digo mucho en clase, no hay nada bueno ni nada malo. Aquí como terapeutas lo necesitamos ver así, porque si empiezas a juzgar o a evaluar las cosas por bien o mal, le empiezas a poner una carga negativa a la terapia. Y lo que te puede llegar a pasar o a suceder es que la persona genere también dependencia en ti. Tengan mucho cuidado porque el estar evaluando las cosas por bien o mal, luego los pacientes o los clientes generan dependencia al terapeuta porque necesito que él me diga si está bien o está mal. Entonces hay que evitar en medida de lo que se pueda, pues andar evaluando las cosas por bien o mal. Algo también muy importante, primero el punto, ¿no? No traten de cambiar el punto de vista de la persona. Tú puedes llegar a saber que lo que mejor le hace a esa persona es salirse del trabajo. Alguna vez me pasó en una terapia. Yo sabía cuando viene la persona a comentarme su situación, dije, es el trabajo. Si se sale del trabajo, se acaba esa situación. Pero yo no le puedo decir que él me está diciendo, pero no me va a salir del trabajo y es que el trabajo es muy importante. No, es que salte del trabajo. Te tengo que convencer de que no, nuestro trabajo no es convencer a las personas. Es simplemente a través del diálogo hacerlos que reflexionen. Si esa reflexión no le da para que haga lo que consideramos desde la parte teórica que le hace bien, no por opinión, sino desde la parte que le hace bien, entonces lo dejamos que se dé el madrazo y, ¿sí? Pero no hay que tratar de convencerlo, ¿ok?